Y en este caso el abuso sobre todo es más delicado porque muchas veces la única evidencia que hay es el relato del niño o el adolescente, ¿verdad? Entonces implica tener cuidado y utilizar metodología especializada. Por ejemplo, en todos los casos hacer lo que se llama credibilidad del testimonio, ¿verdad? A menos que por supuesto el caso sea muy evidente y haya lesiones físicas, ¿verdad?, compatibles. Entonces hablamos de otra cosa, donde haya otro tipo de filmaciones, evidencia ya muy fuerte, ¿verdad? Pero hay que entender que en estos casos, un 90% de estos casos, los niños o adolescentes no sufren generalmente lesiones físicas, porque lo que suelen hacer estos agresores sexuales, estos pedófilos, hablamos de los niños más pequeños y los hebéfilos, los que son abusadores de adolescentes, por ejemplo, generalmente lo que hacen es acariciar o obligar a acariciar a los niños. Hablamos de cosas como caricias o de repente sexo oral, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente penetración o una violencia donde deje una secuela física, una herida física. Entonces, ahí es que se impone la pericia psicológica, ahí es que va a ser determinante, pero va a ser determinante la manera que hagamos bien, porque si está mal hecha esa pericia, entonces el caso no va a cerrar y un agresor peligroso puede quedar absuelto, como también una persona inocente puede ir a la cárcel, como es común acá, les cuento, no, lastimosamente en nuestro medio, pues ya me tocado varios casos, ¿verdad? Entonces, muy importante que esta investigación, esta pericia, se base en temas objetivos, lo más objetivos posible, ¿verdad? Y hay formas y formas de hacer. No hay una forma única de hacer una investigación, pero en el caso de abuso, sería bueno seguir ciertas indicaciones, ¿verdad? Por uso de ciertos test que son más acordes al caso. Ahora, por ejemplo, hay un test que está usando interesante, un test proyectivo que se llama CAT-SEX se llama, ¿verdad? Y está hecho para está hecho, perdón, para evaluar el desarrollo psicosexual del niño. Voy a mostrar después algunas láminas de ese test, ¿verdad? Entonces es un test que está ideado, fue hecho en México para evaluar este tipo de cosas, para explorar, ¿verdad? Pero cuando más instrumentos tengamos, cuando más evidencia tengamos, es mejor. Eso significa que un psicólogo, por ejemplo, no se puede quedar solamente con el relato de la supuesta víctima. Tiene que hacer un psicodiagnóstico, ver si es que esa criatura tiene, por ejemplo, qué tipo de sintomatología clínica. Eso es muy importante, ¿verdad? Leer todo, vaciar el expediente, leer todo el expediente, ¿verdad? Saber especialmente las declaraciones, los testigos, el informe de, por ejemplo, trabajador social. O sea, se hace una valoración integral de cada caso. Uno no se puede quedar solamente con la declaración de la supuesta víctima. Entonces, eso es importante porque en muchos casos el tema es borroso y no hay mucha información. Entonces, ahí hay que hacer el trabajo de pericia, que ustedes saben que pericia es un trabajo muy técnico que incluye usar hipótesis, que incluye usar bibliografía actualizada, test en lo posible, lo más objetivos posibles. Entonces, esos temas son importantes. Entonces, vamos a ver ahora, voy a compartir eh, mi pantalla, si es que ahí me puede habilitar para... Les quiero compartir algunas presentaciones. Ahí está. Gracias, Nair. Un ratito. ¿Se ve bien ahí? Bueno, acá vemos, vamos a algunas cosas interesantes.
Como la evaluación de credibilidad del testimonio aportado por el menor, por ejemplo, es un punto interesante, ¿verdad? Ahora vemos acá algunos temas que dice este psicólogo forense español, José Manuel Muñoz, que fue uno de mis profesores en una maestría que realicé, ¿verdad? Es importante lo que dice acá. ¿Por qué es importante para la investigación judicial la evaluación de la credibilidad del testimonio? Y cuando hablamos de credibilidad del testimonio, no estamos hablando de determinar si es que la supuesta víctima miente o no, sino si el relato que está contando es real, ¿verdad? O ha sido inventado por toda la fantasía, ha sido inducido por otras personas, por ejemplo, fue distorsionado. Eso es lo que evalúa realmente este tipo de técnica, ¿verdad? La credibilidad del relato en sí, no de la persona que relata, ¿verdad? Naturaleza del tipo delictivo. Delitos contra la libertad sexual, o mejor dicho, crímenes, ¿verdad? Primer punto, se produce de forma clandestina. Generalmente no hay testigos, ¿verdad? Generalmente, esto ya hablamos sin evidencia física, ¿verdad? En gran parte de estos casos no hay una evidencia física, ¿verdad? Donde hay evidencia física suelen ser hechos por los pederastas, como clasifica la FBI, que son personas más descompensadas, más psiquiátricas. Suelen tener problemas de alcoholismo, de drogas, ser psicóticas, ser más descompensadas, tener un tipo de trastorno esquizotípico, la personalidad, por ejemplo, sádico, la personalidad más psicopático. Esos son los tipos de abusadores que, por ejemplo, pueden secuestrar a un niño y le penetran sexualmente, ¿verdad? Hablamos de violación, desgarro, hasta muerte, tortura inclusive, ¿verdad? Pero esos son la minoría de los casos. La mayoría no encontramos evidencia física, ¿verdad? El contexto del menor niega la asistencia al abuso. Esto también es bastante común, ¿verdad? O temas como las contradictorias versiones víctima-agresor, por ejemplo. Por eso es importante hacer esa credibilidad del testimonio, ¿verdad? Lo que dicen estos profesionales, ¿verdad? Que la aclaración de algunos niños serán falsas y deberán distinguirse las alegaciones verdaderas mediante la aplicación de una técnica estructurada y no por presentimiento o intuiciones que no se apoyen en criterios específicos y precisos. Eso es importante, ¿verdad? Tener en cuenta, ¿verdad? Estas son algunas técnicas, por ejemplo, que se pueden usar, que pueden usar los psicólogos para evaluar el contenido de las aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, control de realidad, tratan los autores. El SAL, ¿verdad? Que es otra técnica, ARGS. Esta GEA5, guía para la evaluación de testimonio sexual, es bastante interesante, ¿verdad? Es muy bueno usar esta guía, GEA5, ¿verdad? Y especialmente la SBA, acá está en rojo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mis trabajos de pericio, de perito de parte, cuando me piden que vea testimonio en juicios, en un juicio oral, por ejemplo, te voy a dar mi testimonio de experto, ¿verdad? O tengo que presentar puntos periciales que me pide el juez, entonces generalmente utilizo el SBA, que sería algo así como análisis de la declaración, un testimonio, ¿verdad? Evaluación de la validez de las declaraciones, ¿verdad? Esto, hay una investigación sobre este tema, en una muestra de 100 casos de abuso sexual. Este método de evaluación se ha mostrado válido en su conjunto, es decir, sirve para diferenciar entre testimonios veraces e inciertos. Esto se publicó en el Centro Reina Sofía, que es ya en España muy conocido. Centro Reina Sofía realizan estudios sobre la violencia. Hay varios investigadores que su eje es la violencia. Y en uno de estos documentos, en las producciones, hablan sobre abuso sexual infantil. Entonces vemos que este SBA demostró ser útil para los casos de supuesto abuso sexual, ¿verdad? Importante tener en cuenta que no es un test o una escala, sino que es una especie de protocolo, ¿verdad? Científicamente fundamentado, que permite una declaración de calidad del menor, evaluar su credibilidad minuciosamente y considerar otras evidencias ajenas a la propia declaración. Entonces, dentro de este SBA hay una subparte que cuenta con 19 ítems, 19 factores que el psicólogo debe analizar. Son muchas, son 19 factores, pero justamente cuando más analicemos, como dije al principio,
entonces es más seguro que lleguemos a la verdad de la cuestión, ¿verdad? Su objetivo fundamental es diferenciar hasta qué punto el menor informó de un suceso experimentado y el grado en que determinadas influencias externas pueden haber impactado en sus alegaciones y recuerdos. Acuérdense que tenemos que leer el expediente, hay que hacer psicodiagnóstico a la víctima, supuesta víctima, hay que hacer un análisis global, nunca por un solo test, por ejemplo, o nunca solamente por la aclaración del menor, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se deberían hacer, ¿verdad? Esto se creó en Alemania en 1954 y esto por supuesto está actualizado, está validado y se usa bastante, ¿verdad? Este protocolo se puede aplicar entre los 2 y 7 años. Es solamente de menores. Ahora se está empezando a investigar y experimentar en adultos, pero su validez realmente con fiabilidad es para menores, ¿verdad? Entre 2 y 7 años, ¿verdad? Inclusive con dificultades preescolares, chicos con limitaciones cognitivas, variedad social y vulnerabilidad, también se puede usar, ¿verdad? Evalúa la validez de la aclaración, es decir, si se basa en unos hechos experimentados, no en invenciones, sugestiones e inducciones. No detector de mentiras. Evalúa la credibilidad del contenido de la declaración. No valora la credibilidad del testigo víctima. Entonces, ¿qué procedimientos deberíamos usar para un caso de ASI? Que ASI es la abreviación de abuso sexual infantil, ¿verdad? Entonces, analizar el expediente. Posibilita una exploración sistemática en una única entrevista. Lo ideal sería que el psicólogo forense primero vacíe el expediente, o sea, que pueda leer bien el expediente antes de hacer su entrevista. Es diferente irse de la nada sin tener mucha información, como muchas veces pasa. Entonces la entrevista muchas veces difícilmente salga bien así. Hay que tener una preparación para hacer esta pericia, estos estudios, ¿verdad? Hay que entrevistar a los progenitores, por ejemplo, o personas que nos aporten información sobre el niño, sobre la familia. Antecedentes familiares, por ejemplo, porque muchas veces en el área social es donde salen cosas, informaciones muy importantes y reveladoras, y no tanto así en la entrevista, por ejemplo, en los test. Entonces, muy importante el trabajo que hace el trabajador social, por ejemplo, esa información. La exploración del menor y grabación del relato de este. Esto sabemos, por ejemplo, nuestro medio cámara Yesel, por ejemplo. La aplicación del SBA. Acá recomienda a dos peritos expertos en la técnica de forma independiente. ¿Qué significa eso? Que dos psicólogos forenses, por ejemplo, hagan la entrevista, ¿verdad? En forma independiente, después se comparan resultados, pero eso acá en nuestros medios es bastante complicado de hacer. Puesta en común de resultados de ambos evaluadores para la valoración final, ¿verdad? Esa es la parte que acá cuesta, porque generalmente los psicólogos públicos, ¿verdad? Con los de parte, generalmente es difícil que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso es que generalmente esto se hace, no se presenta en conjunto. Por lo menos yo puedo contar eso de mi experiencia, ¿verdad? Entonces sabemos que hay 19 criterios del CBCA, que es una parte del test, mejor dicho, del protocolo SBA, ¿verdad? Y también hay 11 criterios más que conforman el listado de criterios de validez. Entonces, vamos a ver en qué consiste esos criterios. Y por supuesto, el punto 4 es la evaluación final, después de tener toda esa información, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la entrevista, por ejemplo, preferentemente se usan preguntas abiertas con el niño, ¿verdad? Lo que dice recuerdo libre, ¿verdad? Y más tarde utilizaremos preguntas directas, únicamente para clarificar aspectos concretos una vez recabados relatos libres del menor. Yo suelo ver a veces en cámara Yesel, por ejemplo, que la psicóloga generalmente eh, utiliza preguntas directas, ¿verdad? Que inducen muchas veces al menor a decir cosas para agradar al psicólogo, ¿verdad? O a tergiversar los hechos, ¿verdad? Entonces es muy importante que se comience esa entrevista con el menor con recuerdo libre, ¿verdad? Que sean sobre preguntas generales. Y ya más adelantado en la entrevista, hacia el final, ya con preguntas más directas para clarificar cosas. Eso es muy, muy importante. Nunca empezar
preguntas tipo sí o no, por ejemplo, preguntas cerradas. Eso es importante. Y lo que somos psicólogos sabemos, ante eso el rapport, hablar con el niño de cómo le fue el día, a lo mejor se le puede hacer dibujar algo para que baje la ansiedad. También es importante que nosotros estemos seguros de que el niño diferencia lo que es una verdad o una mentira. Eso se hace antes de la entrevista, ya se va preguntando eso. O el nombre, por ejemplo, de partes del cuerpo. Eso es un tema de confusión que muchas veces veo en relatos. Y generalmente son relatos falsos, ¿verdad? Donde el niño es inducido, porque tuve casos donde la abuela o la madre, por ejemplo, le da un guión, un relato que el niño se va y reproduce ante el psicólogo. Entonces, es importante que sepamos que el niño conoce cómo se llaman las partes del cuerpo, porque no es usual, por ejemplo, que un niño de 2 o 3 años hable de pene o de vagina, por ejemplo. No digo que es imposible, porque es inusual. En esos casos hay que hay que tomar las cosas con pinza, como se dice, porque puede ser que ya el relato esté contaminado, ¿verdad? Por algún familiar o algún mayor, ¿verdad? Por ejemplo, creación de una atmósfera donde el menor se sienta relajado y cómodo. No crear una atmósfera de presión, por ejemplo. Te voy a preguntar por algo muy importante, ¿verdad? Utilización de presiones sociales, los otros niños ya lo han contado. O inducción de estereotipos, transmitir al niño una imagen negativa. Esas preguntas, por ejemplo, que suelo escuchar, tu papá te tocó, fulano te tocó, ¿verdad? Porque para un niño pequeño ese tocar no tiene una connotación sexual en la mayoría de los casos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma que se preguntan esas cosas. La actitud del perito. Es muy importante que el perito se adapte al nivel emocional, lingüístico, cognitivo del niño y no al revés. No querer que el niño se adecue a nosotros. Eso es un error también que muchas veces pasa. Depende de la edad del niño, de su idiosincrasia, entonces hay que tener en cuenta nosotros adaptarnos al lenguaje, al ritmo del niño. Es importante eso, ¿verdad? Este tema acá, sesgo de entrevistador, es muy importante, dice. Cuando se considera como única hipótesis de trabajo la ocurrencia del abuso, guiando la exploración hacia la confirmación de dicha hipótesis. Asunciones a priori basadas en meras conjeturas, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. El perito tiene que trabajar con varias hipótesis. Una de las hipótesis, por supuesto, va a ser que ocurrió el abuso, ¿verdad? La otra hipótesis debería ser que no ocurrió o que fue inducido también. Por eso es que esto debe estar previamente bien, bien planificado, ¿verdad? Antes de hacer el trabajo con el chico. Técnicas de entrevista inadecuadas, por ejemplo. Formulación inmediata de preguntas específicas, ¿verdad? Preguntar si alguien le hizo algo, si a alguien le tocó, ese tipo de cosas, nunca hay que hacer, ¿verdad? Preguntas tendenciosas, preguntas capciosas, preguntas sugerentes, preguntas tipo sí o no, especialmente en el comienzo de la entrevista, ¿verdad? Empleo inadecuado de determinadas técnicas accesorias de entrevista, muñecos anatómicamente correctos, dibujos, etcétera. Bueno, acá dentro del SBA está el CBCA. Estos son los criterios que se tienen en cuenta para analizar la credibilidad del testimonio del niño. Hablamos del testimonio, no si es que el niño miente o no. Entonces, en punto uno puede ver, es la estructura lógica, analizar ese relato de ese niño. Tiene una lógica o ya desafía ya a lo real, ¿verdad? Porque hay historias que son, o sea, tan fantasiosas, tan fantásticas que cuesta creer. Entonces, la estructura lógica es uno de los puntos principales donde se puede determinar si es creíble o no. Por ejemplo, el relato, ¿verdad? Elaboración no estructurada. Generalmente, en los casos reales, los niños, su relato es inestructurado. Comienzan por un hecho en sí, después retroceden al pasado. No hay una estructuración, ¿verdad? Cuando hay veces hay relatos falsos, el menor, por ejemplo, habla como si fuera como un guión predeterminado, ¿verdad? Pero realmente en los casos reales generalmente no hay esa estructura, no está estructurado, sino que
comienza por el final y después vuelven al comienzo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Cantidad de detalles. Esto es, tiene que puntuar en positivo para que sea creíble, ¿verdad? Generalmente en los casos reales suelen haber muchos detalles. Por ejemplo, un detalle de un caso me acuerdo que un menor dijo que en el órgano sexual del agresor, ¿verdad? Había un lunar, por ejemplo. Entonces, eso sería un detalle, ¿verdad? Es algo así bien revelador, se entiende. Contenido específico, por ejemplo, descripción de interacciones. Por ejemplo, interacciones con el agresor, ¿verdad? ¿Qué conversaron? ¿Qué tipo de interacción hubo, verdad? Complicaciones inesperadas durante el incidente. Eso también puntúan positivo cuando son casos reales, ¿verdad? De repente hubo un ruido, el niño dice que hubo un ruido, alguien entró en la casa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Acá otros puntos interesantes, por ejemplo, es atribución al estado mental del agresor. El agresor, ¿cómo estaba su estado mental? Estado mental, perdón. Si es que estaba alcoholizado, si es que hablaba rápido, si usaba palabras obscenas, si estaba tranquilo. Eso también suele ser muy revelador y suele ser más típico de casos reales. Alusión al propio estado mental, dice del menor, ¿verdad? Que cuenta que se sentía mal, por ejemplo, o que se sintió con mucho miedo, ese tipo de cosas. Admisión de falta de memoria. Generalmente en los casos reales, los menores admiten que se olvidan de ciertos detalles, ¿verdad? Dudas sobre el propio testimonio. También esto se suele dar en casos reales, ¿verdad? Inclusive perdón del agresor también. Hay muchos casos que el menor dice que le perdona al abuelo, al padre, al hermano, al tío, por ejemplo. Pero esto nunca por un solo factor. Se entiende que tiene que ser todo esto analizado. Y acá vemos que hay 19 factores, ¿verdad? ¿Qué dice este alemán, verdad? Que es uno de los investigadores y creadores de este método, dice que las descripciones de hechos experimentados difieren en contenido, calidad y expresión de aquellas que son fruto de la imaginación, la invención o la inducción, dice. Los criterios CBCA que estuvimos viendo intentan determinar si el niño pudo haber experimentado los abusos de lo que dice que fue objeto. Y tiene una puntuación también, ¿verdad? Aunque no es un método cuantitativo, en algunas investigaciones dice que tiene que haber por lo menos 9 puntos para empezar a creer que el relato es verdadero, ¿verdad? Acá está, esta es una forma de usar el CBCA, ¿verdad? Y al final va a salir si el relato, perdón, es muy probablemente creíble. Si es probablemente creíble, si es indeterminado, o sea que si es que no sabemos realmente si es que pasó o no, si es probablemente increíble o muy probablemente increíble, ¿verdad? En los casos de falsa denuncia, lógicamente tendría que salir esto, muy probablemente increíble, ¿verdad? Variables que influyen en la valoración del CBCA, un dato interesante es, lógicamente, experiencias sexuales previas, ¿verdad? Puede ser que un menor haya sido abusado anteriormente por otra persona y eso lógicamente va a tener un impacto importante en el análisis, ¿verdad? O el tiempo transcurrido de la ocurrencia de los supuestos hechos de la exploración pericial. Hay veces que el menor abusado, el niño abusado, relata eso después de años. O anteriores exploraciones llevadas a cabo, donde hay contaminación, donde varios psicólogos, por ejemplo, ya evaluaron al niño. Hay una contaminación, entonces, en el relato, eso es tan importante. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Por supuesto, hay controversia en la aplicación de este método, porque acuérdense que ningún método psicológico, ninguna técnica psicológica es infalible. Dice que no hay una regla de decisión respecto a considerar cuántos criterios determina que una aclaración sea calificada como creíble o no creíble, dice. No se puede establecer una relación lineal entre cantidad de criterios y credibilidad.
La presencia de criterios fortalece la credibilidad del relato, pero la ausencia no sugiere la falsedad del mismo. Entonces acá el perito, el psicólogo forense, siempre va a hablar de posibilidades. Nunca va a poner que el relato ocurrió o que tal persona es el agresor, ¿verdad? Y ahí llevo informes que ponen esas cosas. Y eso realmente está mal, porque eso le corresponde a los jueces, a los investigadores, ¿entiendes? Se tiende en contexto forense a considerar una declaración válida en términos de criterio de contenido, aquellas con un puntaje positivo en 8 de los criterios. De eso que estaba hablando. 8 para arriba. Cuando más criterios, entonces lógicamente más peso de que probablemente sea cierto lo que contó el chico. O sea, estamos hablando de probablemente, ¿verdad? Validez de este método resulta más efectivo en la detección de declaraciones verdaderas que falsas. Los criterios puntúan en sentido positivo, es decir, su presencia indica veracidad, pero su ausencia no señala falsedad. Pero acuérdense que hay menores que tienen dificultad en expresar por la edad misma, ¿verdad? En expresar verbalmente, en expresarse, entonces hay que tener en cuenta eso. La fiabilidad, en general, el sistema presenta una fiabilidad interjueces adecuada, aunque la supresión de algunos criterios la mejoraría. La fiabilidad temporal es suficiente para todos los criterios. Esto es otra parte del SBA, listado de criterios de validez. Acá vemos que hay 11 cosas más aún que tenemos que evaluar. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que hay psicólogos forenses que saben que tienen que usar esta técnica, pero no la usan. ¿Por qué no la usan? Porque justamente ven que esto lleva tiempo a hacer. Es un desafío intelectual hacer todo esto, analizar. Por eso es que en la mayoría de los casos esto no se hace, pero es un error porque por la importancia del hecho, ¿verdad? Debería hacerse, dice. Por ejemplo, este tema de adecuación del afecto, dice. Hay veces que un supuesto niño abusado relata que, por ejemplo, que le dolió mucho lo que le hicieron o que sufrió lo que sea, pero vemos que su lenguaje no verbal es contradictorio. Es como contar un cuento. Está relajado, no hay expresiones emocionales de tristeza, no hay llanto, por ejemplo, no se pone nervioso. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que debería llamar la atención, como un caso que tuve una vez de un adolescente, ¿verdad? Que fue hizo un falso testimonio, ¿verdad? Por problemas de sus padres, ¿verdad? Ella contaba fluidamente el hecho, ¿verdad? Y como que fue brutal, como que le dolió muchísimo, como que lloró, pero eso contaba de una forma relajada, el cuerpo relajado, de una forma amena. Inclusive había partes donde había una pequeña sonrisa. Entonces, esos detalles son muy importantes, ¿verdad? Hay un desfasaje ahí entre lo que es afecto y relato, ¿verdad? El tema de la sugestión, entonces, menores, por ejemplo, que tienen sintomatología paranoide y el trastorno de conversión, o también lo que antes decía histeria, hay que tener mucho cuidado porque suelen ser niños que pueden fabular, o sea, que pueden inventar cosas, pueden agregar cosas. Entonces, ese tipo si encontramos en el psicodiagnóstico, por ejemplo, ese tipo de rasgos, entonces ya es un llamado a atención y que eso ya quita credibilidad al testimonio. Si es que la entrevista se hizo con preguntas directivas, sugestivas o coercitivas, entonces eso también es un problema. Quita validez, ¿verdad? Motivos para declarar. Hay veces que la motivación para declarar no es un caso real, no es por lo que le pasó a la víctima, sino que en mi experiencia, en casos de falso abuso, en todos los casos que me tocó, que fueron 6 más o menos, donde descubrimos que eran casos de falsa denuncia, ¿verdad? Siempre había un tema económico. No digo que era el único motivo, pero sí siempre hay temas económicos, ¿verdad? Como por ejemplo poner la casa a nombre de la pareja o tal suma de dinero. Eso es muy sospechoso porque si es que uno tiene un hijo y uno está seguro de que su hijo fue abusado,
es muy difícil que esté negociando con la otra parte por temas económicos, ¿entiende? O sea, ojo con el tema. O un adolescente, por ejemplo, que hace una falsa denuncia porque no le cae bien la pareja de la mamá o el padrastro tiene problemas o son muy exigentes en la disciplina, entonces hace una falsa denuncia. También casos que tuvimos tuvo que ver con eso. Influencia de terceros para informar en falso. Eso también se da. Muchas veces los parientes presionan para informar en falso, para vengarse de la otra parte. Yo también tuve un caso donde una falsa denuncia contra una mamá, ¿verdad? Donde la pareja muy celosa inventa que ella abusa de sus dos niños. Pero eso se hizo una investigación, no se encontró nada. Inclusive durante la investigación, la pareja se fue a otro país a vivir, ¿verdad? O sea, cosas que totalmente ya se acreditan eh, ese tipo de denuncia, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? También en tema de pericias, también muchas veces se busca el daño psíquico o lesión psicológica también que se le dice. Esto también se debería hacer se debería explorar con test especializados, ¿verdad? Esto es también importante, que no hay síntomas vinculados exclusivamente a la situación de abuso sexual infantil, aunque sí ciertos síntomas asociados a ellos y que deberemos valorar de una manera global y conjunta, ya que no se puede establecer una relación directa entre un solo síntoma y el abuso. Observa con mayor frecuencia síntomas de estrés postraumático y comportamientos sexualizados, juegos sexuales como masturbación, por ejemplo, conducta sexual seductiva o agresiva. Pero ni siquiera los comportamientos sexualizados son indicadores inequívocos de una situación de abuso. Cuidado con eso. Entonces acá vemos, por ejemplo, síntomas asociados a abuso sexual y síntomas de niños que sufren divorcio, ¿verdad? Entonces, a veces se confunde ciertos síntomas, ¿verdad? Con el tema de que hubo abuso, ¿verdad? Entonces, en casos en edad infantil, ¿verdad? En casos de abuso se suelen ver, por ejemplo, trastorno del sueño, cambio en los hábitos alimenticios, pérdida de control de los esfínteres, el niño se hace pis encima, se vuelve hiperactivo, tiene problemas de aprendizaje siendo el niño muy inteligente, tiene mucha culpa y vergüenza, o conocimiento sexual precoz, no común para su edad, eso es muy importante. Conductas sexualizadas, curiosidad sexual inapropiada, por ejemplo, se vuelve agresivo. Desconfianza hacia adultos. Esto, dice Cheburúa, que es un investigador muy conocido, ¿verdad? Suelen ser síntomas asociados, y hablamos de asociados, no inequívocos, ¿verdad? Y acá vemos síntomas, por ejemplo, que suelen presentar niños que pasan por divorcio. Lógicamente, cada niño es único y esto va a variar de un niño a otro. Otros factores moduladores importantes, dice, en la edad no hay datos concluyentes. Acá en el sexo sí, porque los varones tienen más dificultad para reconocer que han sido agredidos sexualmente. ¿Por qué? Por los problemas de identidad sexual cuando el agresor es también varón. O el ambiente familiar, un ambiente familiar disfuncional puede aumentar la vulnerabilidad del niño a la continuidad del abuso y las consecuencias psicopatológicas derivadas del mismo. Relación con el supuesto agresor. A mayor nivel de intimidad, no confundir con grado de parentesco, esto es importante. Mayor será el impacto psicológico de la víctima, ¿se entiende? A mayor nivel de intimidad. Característica del abuso. Cuanto más crónico e intenso es el abuso, empleo de fuerza física, amenazas, más probable resulta la aparición de síntomas psicopatológicos. Esto es importante porque hay casos donde hay abuso. Yo tuve un caso así y no hay una secuela, no se encuentra psicopatología, ¿no? Entonces, ¿por qué una niña, por ejemplo, puede haber sido abusada o un mayor le puede besar, le puede manosear y la niña, por ejemplo, puede idealizar eso como algo romántico, algo ideal, porque la niña se pasa viendo telenovelas, por ejemplo, en la casa, entonces tiene esa imagen, ¿verdad? Entonces toma como un juego, como algo romántico, entonces a veces no se encuentra psicopatología y eso no significa que el abuso no haya existido.
es importante, ¿eh? Como también puede ser un niño que tenga mucha psicopatología, pero que esa psicopatología sea producto de otras situaciones y no de un abuso, ¿verdad? Esto es importante, el apoyo de los padres es un elemento clave para que la víctima mantenga o recupere su nivel de adaptación general después de la eclosión, dice. El peor pronóstico de recuperación es aquel en el que nos encontramos con un menor apoyo y mayor conflicto interfamiliar, junto a cronicidad del abuso, alta severidad, utilización concomitante de violencia. Ese es el peor pronóstico para la víctima. Otro tema importante es la denuncia de abuso sexual infantil dentro del marco de una situación de separación conyugal contenciosa, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Cuando hay problemas en la pareja y aparece un supuesto, no se puta denuncia de abuso, ¿verdad? Como el famoso síndrome de alienación parental, que ahora ya se contempla en el CIE 11, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, la denuncia de abuso como una estrategia más en el deterioro del vínculo paterno-filial, ¿verdad? Hay inclusive escalas como esa ID que miden, que exploran este tipo de cosas, ¿verdad? O la escala de esa L de Gardner, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay también instrumentos que se pueden usar para estos casos. Es importante eso. Denuncia de hechos ficticios. Instrumentalización de las denuncias, o sea que lo que se busca es beneficio secundario. Mi experiencia generalmente es vengarse contra la pareja y un beneficio económico. Las denuncias falsas de abusos sexuales son más numerosas en caso de divorcio y separación que en ninguna otra circunstancia, dicen estos investigadores. El porcentaje del 7% de falsa denuncia se eleva a 35% en el contexto de una separación contenciosa. Sekti dice, otro investigador, que 55 de falsas denuncias en casos implicaban demandas de custodia y régimen de visita. Otro dato muy importante. Fíjense que es una estadística bastante alta. O estos investigadores como Rivlin, 50% de denuncias falsas en caso de divorcio. El hecho de que la denuncia de abusos sexuales se realice en el contexto de una separación contenciosa no tiene por qué implicar la imposibilidad de abuso. Ojo con eso. Estos investigadores, como John, dice que el 70% de las denuncias de abusos sexuales en el marco de los casos de divorcio y separaciones fueron ciertas, mientras que el 20% parecían ser falsas. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz de las falsas denuncias? Una denuncia de abuso sexual conlleva la adopción de medidas civiles consistentes en la interrupción cautelar del régimen de visitas hasta los datos arrojados por la investigación penal, que puede durar meses o inclusive años, como todos sabemos, ¿verdad? Y puede causar un debilitamiento de la pérdida del vínculo paterno-filial en un caso de una falsa denuncia, estamos hablando, ¿verdad? En los casos de alienación parental, el paso del tiempo juega a favor del progenitor interferidor, facilitando su labor obstaculizadora y consolidando la reacción de rechazo en el menor, ¿verdad? En el niño. Este es un tema tan interesante, el tema de las falsas memorias, ¿no? Producción de recuerdos que nunca sucedieron. En determinadas circunstancias se pueden implantar recuerdos falsos con relativa facilidad tanto en niños de diferentes edades como en adultos. Todo lo que estamos hablando es base en investigación, base en ciencia. En los años 80 en Estados Unidos, por ejemplo, recuperación por mujeres adultas en contexto psicoterapéutico de recuerdos olvidados de abusos sexuales infantiles cometidos normalmente por algún progenitor. Fundación para el síndrome de las memorias falsas. Años 80 y principios de los 90 en Estados Unidos, numerosas denuncias de abusos sexuales en guarderías. Incremento de las investigaciones sobre sugestibilidad en preescolares.
El niño puede informar con exactitud sobre su propia victimización, capacidad para prestar declaración, que puede influir en las actitudes de sus relatos, técnica subjetiva de entrevistas. Y acá hablamos un punto importante, necesidad de formación especializada en el evaluador. Hablamos del psicólogo forense, ¿verdad? Los niños preescolares pueden ser altamente sugestionables, por ejemplo. Los factores sociales, como tendencia natural a confiar en la honestidad y cooperación del adulto, es quienes esperan preguntas bien intencionadas y razonables, lo que les llevaría a responder independientemente de su comprensión o conocimiento. Esto es interesante, un diagnóstico diferencial de signos, sospechas, falsas denuncias, en casos verdaderos y casos falsos. En casos verdaderos, el niño se muestra reticente a aportar información. Generalmente no quiere contar sobre el abuso que ha tenido, ¿verdad? En ocasiones es un tercero, ajeno al núcleo familiar, quien destapa los hechos, o a través de indicadores conductuales y se ajusten en el proceso psicoevolutivo. En casos falsos, al contrario, suele ver que el menor desvela el abuso de forma espontánea o a preguntas directas del denunciante, sin mayores reticencias, ¿verdad? La revelación del abuso conlleva una repercusión psicológica significativa en el niño. Podrán aparecer efectos positivos relacionados con la sensación de liberación, pero de manera momentánea y transitoria, dejando paso a ese ajuste en el psiquismo del menor, generalmente de tipo depresivo o ansioso. En casos falsos, generalmente no se evidencian efectos negativos. O sea, hacemos un psicodiagnóstico y nos encontramos que el niño es un niño normal o un informe de la escuela, por ejemplo, que no tuvo ningún cambio negativo, ¿verdad? Cosas así. En ocasión de los efectos negativos aportados por la denunciante han remitido drásticamente después de la interposición de la denuncia. En los casos verdaderos, generalmente la terminología sexual está adecuada a la edad del niño. Y en los casos falsos, generalmente los términos no están ajustados a su desarrollo cognitivo y lingüístico, haciendo interpretación incorrecta los mismos. En los casos reales, difícilmente se confrontará con el progenitor denunciado, por temor, rechazo o ambivalencia. En los casos falsos, la figura del denunciado no tiene un correlato emocional negativo y en ocasiones no comprende el alcance de sus realizaciones. Entonces vemos que el niño dice, le extraña mucho a mi papá o a mi mamá, a pesar de supuestamente haber abusado de una forma muy violenta. Entonces son cosas que tenemos que ir juntando para el análisis final, para esa pericia. El progenitor denunciante suele aparecer síntomas ansioso-depresivos en los casos reales. En cambio, en las falsas denuncias, la pareja que denuncia, por ejemplo, sea hombre o mujer, ¿verdad? Tiene predominio de rasgos histriónicos en el perfil de base de personalidad. Significa que quiere, o sea, quiere llamar la atención ya de forma exagerada, ¿verdad? Y tiene actitud manipuladora frente al perito, ¿verdad? Advirtiéndose acusada preocupación por conseguir ser creída y en algunas ocasiones una actitud paranoide frente al entorno. Entonces, datos muy importantes, ¿verdad? Y generalmente en los casos reales hay sintomatología compatible con una denuncia de abuso. En los casos falsos generalmente hay síntomas incongruentes con la situación. Quiero mostrar casos que tuve así, temas de algunos dibujos. Esto, por ejemplo, es de última hora. Esto no es de este año, ¿verdad? Principal agresor del niño, niña, adolescente. Esto acá en Paraguay. El padrastro se lleva la delantera. El padre, vecino, tío. Entonces vemos que son generalmente personas cercanas al contexto del niño abusado, ¿verdad? Este caso se presentó en Uruguay en un congreso sobre abuso sexual, ¿verdad? Es un caso que yo tuve en un colegio. Un caso verdadero, lógicamente, ¿verdad? Vemos como esta niña de 4 años, que era una niña brillante, ella tenía un desarrollo intelectual de más o menos 11 años, una niña muy inteligente. Sin embargo, bajó mucho rendimiento académico, tenía conductas raras, la profesora acerca a contarme eso.
Y empezamos a trabajar, empezaba a evaluar. Por supuesto, yo no sabía con qué me iba a encontrar, pero vemos acá, por ejemplo, cosas llamativas, ¿verdad? Como esto acá, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, es el pelo, pero después descubrimos que esto es una barba, porque el abusador era el papá, ¿verdad? Vemos que las manos acá están en negro, están escondidas. Y esto generalmente significa vergüenza, porque acuérdense que los pedófilos lo que hacen generalmente es tocar y ser tocados. Y acá un órgano sexual, ¿verdad? Todo esto fuimos confirmando después, ¿verdad? Vean que este dibujo es inusual para una niña de 4 años, ¿verdad? Ya el grado de desarrollo mental es de una edad superior. Hablamos esto del test de la figura humana, ¿verdad? Este es su árbol, donde vemos acá grandes raíces, que tiene que ver con agresividad y otras cosas. Esto es un árbol más bien antropocéntrico, se dice que es con una forma humana. Y esta parte acá sería la parte sexual de la niña, ¿verdad? Todas estas cosas después mejor dicho, fui descubriendo. Y este es el dibujo de una casa, ¿verdad? Vean acá el tema de chimenea, el humo, que sabemos que significa generalmente presión ambiental. O estos ojos así, ¿verdad? Que tiene que ver con la paranoia, así, un dibujo muy desorganizado para una niña muy inteligente, o estas figuras así cayéndose, con mucho negro, que significa ansiedad corporal. Esta, por ejemplo, fíjense acá, está marcada la parte sexual, ¿verdad? En negro. ¿Mm? Acá, fíjense la expresión del dibujo, como gritando, pidiendo ayuda. Acá la parte sexual, ¿verdad? Acá las manos como garra. Y acá regalo. ¿Por qué regalo? La niña después cuenta porque el abusador le daba regalos. Es algo común en muchos pedófilos, de chantaje o la amenaza, ¿verdad? Entonces, para que se tenga en cuenta esto, para ir terminando esto, después me supongo habrá preguntas, ¿verdad? Porque el tiempo vuela, tienen que entrar los doctorales. Entonces acá encontramos sintomatología asociada a un caso de abuso sexual infantil, atendiendo al periodo evolutivo de la víctima. Y acá vemos que hay qué efectos físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales tiene el abuso en niños, ¿verdad? Y acá vemos las etapas. En la adolescencia, por ejemplo, conductas autolesivas o suicidas, eso es importante para un psicólogo ocasional, alguien que trabaja en un colegio. Si una niña, por ejemplo, adolescente, tiene estas conductas, entonces es bueno ver de dónde viene esta conducta, porque puede ser un caso de abuso, lo que hay detrás. O hiperactividad en la infancia, por ejemplo. Culpa, vergüenza, depresión se da en la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, en el tema sexual, dice conducta exhibicionista en la infancia, por ejemplo. Déficit de habilidades sociales. Y esto a largo plazo en niños y en adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, a largo plazo lo que es físico, dolores crónicos generales, hipocondría, alteración del sueño, pesadillas, problemas gastrointestinales, de la alimentación, especialmente bulimia. Yo, en varios casos de abusos fueron, o sea, abuso contra adolescentes, es común encontrar este tipo de problemas de alimentación, ¿verdad? De eso también, sabe mucho el doctor Torales puede también hablar de eso, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Conductuales, intento de suicidio, consumo de alcohol o drogas, trastorno disociativo de la identidad, emocionales a largo plazo, estrés postraumático. Hoy contamos ya con test especializado para detectar estrés postraumático. Estos son algunos instrumentos que podemos usar, que se usan con mayor frecuencia para analizar un caso de abuso. Por ejemplo, como esta lista de chequeo de conducta infantil, ¿verdad? CBCL, PRF, que es completada por maestros y padres, ¿verdad? O el cuestionario de ansiedad infantil, CAS, o el cuestionario de depresión infantil, por ejemplo. Cuestionario de ansiedad rasgo, el STAI, por ejemplo. O el inventario clínico de Million para adolescentes. Los clásicos dibujos, y acá también faltaría el CAT, que le dije, el test CAT, el CAT-6, ¿verdad?
Esto acá estuvimos viendo importante las hipótesis que tiene que tener el perito para un caso de abuso, por hipótesis alternativas. Las alegaciones son básicamente válidas, pero el niño ha sustituido al culpable por otra persona. Las alegaciones fundamentalmente son válidas, pero el niño, ya sea por iniciativa propia o debido a la influencia de otras personas, ha inventado alegaciones adicionales que son falsas. Estas son hipótesis que tenemos que manejar en todos los casos. Otra hipótesis puede ser: el niño es una víctima de abuso sexual, pero debido a su corta edad y déficit cognitivos, no tiene las habilidades verbales necesarias para describir su abuso de forma creíble, o tiene miedo de descubrir el abuso. Otra hipótesis es que el niño no es víctima, pero ha malinterpretado una interacción inocente como abuso y la denuncia, o un inocente cuidador o figura de autoridad lo ha contaminado sin darse cuenta, o ha sido manipulado a propósito por un cuidador o figura de autoridad para que crea que ha sido abusado. Entonces son hipótesis que tenemos que manejar como peritos, ¿verdad? Y, a ver, les quiero mostrar un poco el tema del... Para terminar esta parte, este es el test que le dije, CAT-SEX, ¿verdad? Que es un test proyectivo donde se usa para ver el desarrollo psicosexual del niño. Esto sale así, ¿verdad? Las imágenes, ¿verdad? Pero vemos acá en qué consisten estas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, acá ven un varón que dentro de la pieza del niño, entonces a lo mejor al niño así muchas veces le es más fácil relatar la historia. Entonces este test está hecho justamente para ver el desarrollo psicosexual de los niños, ¿verdad? Se llama CAT-SEX y fue hecho en México, ¿verdad? Fue hecho en México. Bueno, ahora seguramente habrán preguntas, ¿verdad? Porque ya falta 5 minutos para que entre los tutoriales, entonces me gustaría escuchar. Buenísimo. Muchas gracias, Edu. Nos están siguiendo en Facebook, Qué bueno. 30 personas. Y acá Acá hay también, 60, 90 por ahí, está sí, bien. mucha gente comentando. Aclaro que siempre tiempo corto y hay muchas Sí. cosas que le quería hablar, pero ya no da el tiempo. A lo mejor podemos hacer una segunda parte. Sobre todo comentaron que es muy interesante el tema. Bueno, nos dicen, ¿qué sucede cuando la niña o el niño idealiza de una manera romántica al abusador? Sí, eso es justamente un caso que tuvimos. Entonces, ahí lo que te puede pasar es que no se encuentra psicopatología o, ¿verdad? O no quede secuelas, vamos a decir, negativas, muy negativas en el niño o la niña, ¿verdad? A veces pasa eso, no es común, ¿verdad? Pero acuérdense que los niños, por la inocencia que tienen, por la edad evolutiva, ¿verdad? Entonces pueden idealizar como algo romántico lo que está pasando. ¿Y por qué eso? Porque a lo mejor tienen una noción de ese romanticismo porque ve eso en personas mayores o ve eso inclusive en la televisión, ¿verdad? Había un caso de una niña que se pasaba viendo novelas, las famosas novelas argentinas, mexicanas, que todas conocemos. Se pasaba viendo con una empleada doméstica mientras los padres no estaban en la casa. Y después tiene un suceso con un albañil que está trabajando en la casa. Este albañil demuestra sus partes íntimas a la niña y le llega a besar, ¿verdad? Pero a la psicóloga, esta niña, le derivamos, ¿verdad? Y ella cuenta que este señor era su novio, que era su novio, que está enamorado de él y que ellos eran novios, ¿entiendes? Entonces, o sea, por un lado, para alivio nuestro, ¿verdad? Entonces esa niña no se encontró psicopatología, no tuvo un cambio negativo de conducta. Ojo, eso no significa que a lo mejor en edades posteriores le pueda afectar o haya quedado a una remanencia, algún síntoma, ¿verdad? Pero
no fue no se encontró un daño psicológico, ¿se entiende? También nos dicen, en el caso que el menor idealice al abusador, ¿ese hecho puede llegar a contaminar la investigación? ¿Cómo? Pero no escuché bien. Sí, en el caso que el menor idealice al abusador, ¿ese hecho puede llegar a contaminar la investigación? No debería, ¿por qué? Porque lo que importa es siempre el relato, las evidencias, ¿verdad? Siempre importa el relato, las evidencias, no. Cuando se contamina es cuando otra persona, por ejemplo, le habla al niño y hay, como vimos, datos falsos, recuerdos o cosas que nos pasaron, ¿verdad? ¿Se entiende? Y una Porque última, sí. es un tema importante. Cuando descubrimos, por ejemplo, un caso de abuso en nuestro entorno, ¿verdad? Hay veces, yo le cuento que el trauma real es causado por los propios familiares, porque empiezan a gritar, a entrar en cortocircuito, entran en desesperación y el niño se queda sorprendido y eso es lo que realmente le daña y no el hecho en sí. O cuando pasa por el proceso judicial, cuando es revictimizado, muchas veces ahí es donde hay trauma y ni siquiera en el hecho en sí. Entonces son puntos importantes. El tema cuando se descubre un caso en la casa que hay que tomar con mucha prudencia y hablarle al niño, sobre todo repetirle una y otra vez de que el niño no tiene la culpa de nada de lo que pasó. Eso es importante, que el niño no se sienta culpable. Entonces ahí estamos haciendo prevención ya, ¿se entiende? Bueno, a ver, tenemos una última pregunta en Facebook, voy a Sí, leer. ¿La víctima se puede volver con el tiempo un abusador también? Pregunta. se puede volver. Se cree que más o menos el 30% de personas que fueron abusados también se vuelven abusadores con el tiempo, ¿verdad? Más o menos ese porcentaje, ¿verdad? Pero es un mito de que todos los niños abusados también se convierten en abusadores, eso no es cierto. Algunos sí. Bueno, hay muchas, están comentando mucho en el chat del Sí, Zoom. Voy ahora a leer los comentarios en el Zoom antes de finalizar y dar participación también a la gente. Pueden reactivar sus micrófonos. Había una persona que levantó la mano. Pueden tomar el micrófono y hacer sus consultas o comentarios. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hola, ¿qué tal? tal? Sí, yo soy la licenciada Olga Torres, soy psicóloga, ¿verdad? Estuve escuchando la charla y me pareció espectacular de parte del licenciado Bieber. Está genial, ¿verdad? Son apuntes importantes porque justamente los casos van aumentando y me gustaría personalmente preguntar si hay alguna estrategia o alguna técnica para niños con discapacidad, ¿verdad? Para niños que de repente se limita a las evaluaciones. ¿Qué se podría hacer? Sí, es una buena pregunta. Y justamente el protocolo de SBA, ¿verdad? También se puede aplicar a niños con limitaciones cognitivas. Eso estuvimos viendo, ¿verdad? Pero también hay instrumentos también que se usan con niños con discapacidad, ¿verdad? Necesidades especiales. Lógicamente hay que tener en cuenta justamente esas limitaciones del niño, ¿verdad? Su nivel de desarrollo intelectual, por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿verdad? Pero aclaro que igual se puede hacer la investigación, igual se puede llegar a una conclusión, ¿verdad? Por más que ese niño tenga una conducta disfuncional, ¿verdad? O una discapacidad, igual se puede hacer con los recaudos necesarios, ¿verdad? Genial. Excelente. Genial, genial está. Gracias, Olga. Bueno, Hola, muchas Hola. gracias por la charla de hoy. Gracias. Hola, fue mi alumna, una buena ¿qué alumna. tal? Hola. Hola, Hola, yo quisiera hacer una consulta.
aprovechando que hay muchos psicólogos también. Em, yo soy residente de pediatría, soy Sara Galeano, y particularmente tenemos muchísimos pacientes que ingresamos por sospecha de abuso. Justamente hace poco nos tocó un pacientito de 5 años que tenía así un condiloma anal así tremendo, y que la madre refiere que era que fue adquirido así en su periodo perinatal, o sea, durante por el canal del parto, etcétera. Bueno, el niño tenía un antecedente que a los 3 años ya había venido por esas lesiones, cuando eso ya se había sospechado de abuso, pero bueno, se descartó en teoría, ¿verdad? Y fue otra vez a la casa con las mismas personas. Esta vez volvimos a hacer la denuncia a la fiscalía, se le llevó, se le hizo los análisis, o sea, los estudios así por un forense, ¿verdad? Y una vez más, así, esta criatura se fue con las mismas personas al mismo lugar, ¿verdad? ¿Por qué teníamos tan alta sospecha? Porque la versión de la madre difería cada vez que se les preguntaba, y por momentos, cuando la criatura se quedaba sola, alguno de nosotros se iba y le preguntaba bien a la criatura eh, qué le pasó, si es que tenía alguna versión él aparte, ¿verdad? Lo que sí es que cuando regresa la madre del súper, ¿verdad? La criatura sale y le dice, mamá, oye, más y cuello por andú cheve, dice así, ¿verdad? Pero, uy, yo me fueran baebete, le dice. Y a nosotros demasiado nos llama la atención ese tipo de actitudes de una criatura de 5 años, ¿verdad? Que se niega a hablar, que no sé, que no quiera contar ciertas cosas, que tiene como un acuerdo con su madre, ¿verdad? Y si hay alguna manera, alguna metodología como para sacarle información a la criatura, ¿verdad? Porque es terrible, te da una impotencia tremenda ver ese tipo de lesiones, y no sé si hay alguna forma de solucionar, alguna forma de desenmascarar a esta gente, no sé. Sí, Esa es mi pregunta. respondiendo a la doctora Galeano, por supuesto, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahí está el análisis de relato, hay instrumentos que se pueden usar, por supuesto que se puede. Aparte que cuando hay en este caso, que es un caso raro, ¿verdad? Porque hay una evidencia de medicina legal, hay una evidencia forense, entonces es más fácil contrastar, ¿verdad? Pasa que muchas veces se tiene que tener en cuenta que los abusadores, agresores, pueden ser, suelen ser los más allegados, el padre, el hermano, el primo, el abuelo. Entonces hay veces que la familia oculta eso, ¿verdad? O la pareja, por ejemplo, es común que algunas mujeres, esto que digo así realmente es lamentable, es terrorífico, ¿verdad? Pero tuve casos donde la mujer, por ejemplo, prefiere que su hijo o hija sea abusado antes de que se vaya la pareja de la casa, ¿verdad? Entonces son motivos donde se tratan de ocultar por todos los medios este tipo de hechos, ¿verdad? Pero de que se puede saber llegar a la verdad, claro que sí, pero hay que hacer las investigaciones pertinentes, ¿verdad? Y los que realicen este tipo de evaluaciones deben ser psicólogos forenses con experiencia, ¿verdad? Que sepan cómo evaluar, ¿verdad? Pero en este caso, ya cuando hay lesiones, entonces es más sencillo, ¿verdad? Porque ya hay una evidencia de peso que no suele ser común, ¿verdad? Buenísimo. Eh, para avanzar, voy a leer un poco los comentarios, que son muchos, y capaz Edu puedas responder alguna pregunta. Sí, pues ya Y, la hora y- del y doctor. ya es la hora de concluir. Desde las instituciones de salud, ¿cómo canalizar casos en sospecha de abuso para las evaluaciones forenses? ¿O necesariamente debe ser con denuncias de por medio? Esa es una pregunta. Luego, ¿algún protocolo o evaluación específica para niños con discapacidad? Y esas dos. Sí, a ver, ¿cómo canalizar desde las instituciones de salud? Eso es interesante, ¿verdad? Bueno, o sea, hay instituciones que tienen que ver con esto, ¿verdad? Como la CODENI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos tienen su protocolo, ¿verdad? Pero
Gran parte de las denuncias van a ser hechas probablemente por algún familiar o un vecino, ¿verdad? Directamente en la fiscalía, ¿verdad? El hecho es que siempre hay que tomar hay que tomar muy en serio cuando un niño adolescente cuenta que fue abusado, ¿verdad? Eso siempre hay que tomar en serio, ¿verdad? O sea, eso es importante, ¿verdad? Porque hay veces que la criatura adolescente cuenta y el medio no le cree, ¿verdad? O le desacredita. Eso es un error grave, ¿verdad? De que no hay que caer. Siempre hay que tomar en serio cuando un niño habla sobre estos temas, ¿verdad? Buenísimo. Y no sé si te respondiste lo del tema del protocolo para discapacidad. Específico. Yo no conozco, la verdad que, para ser honesto, yo nunca me tocó, o sea, evaluar, nunca me tocó una pericia donde haya un niño con discapacidad, ¿verdad? Pero la verdad que no creo que haya un protocolo específico para esos casos. Sí creo que debe haber instrumentos más idóneos o técnicas de entrevista, abordaje para los casos con niños de discapacidad. Eso sí estoy seguro que debe haber, pero la verdad que no conozco, ¿verdad? Si es que existe un protocolo específico para eso, para esos casos, Buení- ¿verdad? Buenísimo. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas Gracias, gracias a Nair. todos por participar, por, Gracias a eh, todos, todas. por esta ponencia. Buenísimo, muy interesante. Y seguimos con la próxima charla a cargo del doctor Julio Torales. Gracias. Gracias. Julio, ¿estás por ahí? Eduardo, por la excelente exposición. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Julio Torales, médico especialista en psiquiatría de adultos, especialista en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, y tengo un masterado en psicofarmacología. Me es investigador a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, y la mayor parte de mi tiempo está dedicada a la docencia de grado, de posgrado, a la supervisión de casos clínicos y a la investigación. También colaboro con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como coordinador del equipo de promoción de la investigación científica, del equipo de salud mental y educación, del Comité Científico de CONACYT ante la contingencia de COVID-19. A mí me toca hablar un tema que viene muy de la mano con lo que Eduardo estaba diciendo, y vamos a hablar del síndrome de Cushing, de esta nueva epidemia que ya apareció más o menos en los años 90, pero que ahora ha aumentado. Nair, ¿me confirma si se ve bien la pantalla, por favor? Sí, súper bien. Gracias. Entonces vamos a hablar del síndrome de Cushing o del síndrome de autolesiones. Y quedémonos en esta frase, la paradoja del dolor que alivia al dolor. Es decir, la paradoja de generarme a mí mismo un dolor físico que es mucho más soportable para mí que el dolor emocional o psicológico que estoy sintiendo. Lo que vamos a cubrir en esta pequeña conferencia, vamos a introducir el tema, hacer el diagnóstico diferencial y centrarnos en lo que vamos a hacer, qué podemos hacer con las personas que están atravesando por esto, enfocándonos principalmente en población infanto-juvenil. Todos hemos recibido, ya sea si somos médicos, pediatras o psiquiatras, si somos psicólogos o si somos padres de familia, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar o de ver a niñas, niños o adolescentes que comienzan a autolesionarse, a lesionarse sus cuerpos. Y que estas autolesiones aparecen de manera repetitiva, a veces episódica, a veces continua, y generan mucho distrés, mucha dificultad y mucho sufrimiento, tanto en el niño o adolescente como en la familia. Por definición, una autolesión, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como aquel daño físico que alguien se causa voluntariamente a sí mismo. Y fue Fabazza, profesor de psiquiatría, el que primero investigó este tipo de conductas, que si bien ya habían aparecido, ya se veían desde la Edad Media inclusive, recién tomaron preeminencia o prominencia durante la última parte del siglo XX. Y publicó un libro que se llamaba Bodies Under Siege, que básicamente es cuerpos bajo fuego o bajo acecho, automutilación en la cultura y en la psiquiatría, con la Universidad Johns Hopkins en 1987.
Muchas personas que leyeron el libro quisieron consultar luego con el profesor Favazza, porque empezaron a mencionarle que tenían familiares, hijos, hijas, hermanos o hermanas que utilizaban a las autos cuando tenían algún tipo de problema psicosocial o cuando estaban con alguna problemática en sí. Favazza siguió investigando y en 1992 tenía en salud mental infanto-juvenil. Y para los que hacemos psiquiatría infantil, Favazza no se equivocó. Revisitó nuevamente su concepto en el año 2014 y acuñó esta famosa frase que inicia esta presentación del dolor que alivia el dolor, insistiendo mucho que el dolor físico que se autoprovocan en el cuerpo es mucho más soportable que el dolor psicológico. Y eso es algo relativo a la cultura. Cuando enfermos de una enfermedad mental, es decir, cuando tenemos una enfermedad mental como depresión, como ansiedad, como trastorno bipolar o como cualquier otro, en culturas como las nuestras, como la nuestra y como muchas otras en el mundo, nos cuesta mucho aceptar que estamos con una enfermedad mental. Cuando tenemos una enfermedad física no tenemos casi vergüenza de contar que soy diabético o que tengo hipertensión arterial o que tuve una fractura. Pero cuando tengo una enfermedad mental me cuesta mucho contar. Imagínense que contar una enfermedad mental, que uno está padeciendo una enfermedad mental, nos cuesta mucho por vergüenza. Piensen ahora en sufrir esa enfermedad mental y tener un daño o un sufrimiento psicológico asociado. Muchas veces los sufrimientos psicológicos son mucho más difíciles de sobrellevar que los sufrimientos físicos para el ser humano. Por eso las personas que se autolesionan prefieren sentir dolor físico, que en ese momento les sirve como escape de ansiedad y les permite olvidarse del dolor psicológico que están sufriendo. Ese es el concepto principal que quiero que manejemos todos y todas a la hora de hablar de las autolesiones sin intención suicida. ¿Cómo se presentan actualmente este síndrome o estas autolesiones en población, tanto de adultos, pero principalmente en infanto-juvenil? 21% de los adultos, es decir, 1 de cada 5, y hasta el 40% de los adolescentes, es decir, 4 de cada 10 adolescentes ingresados en unidades psiquiátricas, es decir, hospitalizados en hospitales universitarios de psiquiatría u hospitales psiquiátricos, han presentado autolesiones en algún momento de sus vidas. Hasta 14% de los adolescentes de la población general lo han realizado al menos una vez en su vida. 4% lo hace de manera repetida. Y principalmente se ve en el sexo femenino entre 10 y 15 años de edad, cuando las niñas están generando su propia autonomía, su independencia y están realizando cambios no solamente psicológicos, sino también físicos en el contexto del ingreso a la pubertad y a la adolescencia. Porque es importante investigar a las autolesiones, porque primero generan un terrible sufrimiento, no solamente para el paciente y su familia, sino que porque suponen un riesgo muy elevado para intentos de suicidio autolíticos posteriores. Porque, como vamos a ver enseguida, una autolesión no necesariamente implica un intento de suicidio. Las autolesiones que por lo general vemos en la práctica clínica diaria son autolesiones sin intención suicida. El profesor Nock, unos años después que Favazza describe, hace un artículo muy interesante, que si bien ya tiene sus añitos, sigue siendo importante, está disponible gratuitamente en internet, sobre automutilación o autoinjuria, como una revisión bastante interesante sobre la epidemiología y la forma en que se presentan estos pacientes, así que aquellas personas que tienen la oportunidad y que manejan el inglés, les recomiendo que puedan descargar este artículo y leerlo. Cuando llega a nosotros a consulta ya o de pediatría, porque los pediatras a mi criterio son nuestra primera línea de batalla antes de llegar al psiquiatra infantil y tienen que estar lo suficientemente capacitados como para hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento de urgencia. Cuando llega un niño o un adolescente con autolesiones, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si ese niño se autolesionó con un objetivo o no de hacerse daño. Si no tenía el objetivo de hacerse daño, estamos frente, por ejemplo, a tatuajes, a piercing, que básicamente son autolesiones, pero se dan en el contexto de la cultura y en el contexto de la moda. Y no son patológicas o no son patológicos a no ser que gobiernen la vida de la persona y la persona no pueda dejar de tatuarse o no pueda dejar de hacerse piercings.
Recuerden que siempre cuando hablamos de salud mental y en psiquiatría, ninguna conducta es patológica a no ser de que gobierne nuestra vida, se vuelva penetrante, persistente y que nosotros no podamos deshacernos de la conducta a pesar de deseos intensos de hacerlo. Es decir, que yo me haga un tatuaje o 2 tatuajes o 3 tatuajes de manera consciente porque quiero hacerlo, no implican patología. Pero si yo lo hago de manera consuetudinaria y no puedo evitar hacer el tatuaje porque me siento infeliz al no hacerlo, ahí sí estaríamos hablando de algo disfuncional o de psicopatología per se. Pero si la respuesta directa sobre las autolesiones fue de que sí tenían un objetivo de hacerse daño, ahí volvemos a una pregunta dicotómica. Si las autolesiones tenían el objetivo de hacerse daño, nos preguntamos, ¿la persona que se autolesionó con el objetivo de hacerse daño quería morir? Ahí tenemos una autolesión con intención suicida. O lo que quería era sentir dolor. Ahí tenemos una autolesión voluntaria sin intención suicida. Las autolesiones voluntarias sin intención suicida, que lo que buscan es sentir dolor para aliviar un dolor psicológico, son las más frecuentes y son las que configuran el llamado síndrome de Cutin. Nuevamente, la paradoja del dolor que alivia al dolor. Utilizar una lesión corporal para poder soportar un dolor psicológico intenso. ¿Cómo clasificamos esas autolesiones voluntarias con el objetivo de hacerse daño, pero que no tenían intención suicida? A los psiquiatras nos encanta clasificar todo, pero recordemos lo que decía Martina Navratilova, una gran tenista. Las etiquetas son para los archivos y no para las personas, pero a fines estadísticos y de investigación y a fines de que nos puedan guiar el proceso terapéutico, las clasificaciones sirven para eso. Cuando tenemos a una persona que se autolesiona para sentir dolor, pero que no quiere morir, que lo que quiere es sentir dolor, tenemos 4 posibilidades de presentación. La presentación grave, que se ve principalmente en pacientes con psicosis no tratadas. Hasta el 75% de personas que debutaron con una esquizofrenia o con un trastorno psicótico de inicio en la infancia y que fueron evolucionando con el tiempo y no fueron tratados o fueron maltratados, pueden llegar a mutilarse, a castrarse o a enuclearse, que es quitarse el ojo. Esa es una autolesión voluntaria, pero que no tenía intención suicida. Generalmente los pacientes responden de que se mutilaron o se dañaron corporalmente en respuesta a las alucinaciones que tenían, para tratar de dejar de ver las alucinaciones, dejar de escuchar, etc. La presentación estereotipada, es decir, una presentación de tipo repetitiva, que aparece todos los días, en el contexto de un berrinche, por ejemplo, o en el contexto de una situación estresante, se ve principalmente en el autismo o en los trastornos del desarrollo intelectual, antes conocidos como retraso mental. Ahí tenemos, por ejemplo, que los pacientes utilizan golpes, mordiscos o se pegan a sí mismos, se dan bofetadas a sí mismos como mecanismo para manejar la incertidumbre o manejar situaciones estresantes para ellos. Como ven, el niño en ese momento no está utilizando las autolesiones porque quiere morir, sino que utiliza las autolesiones como mecanismo de escape a una situación que no le es familiar. Se ve muy frecuentemente en el autismo. La presentación compulsiva, básicamente obsesiva compulsiva en respuesta a una obsesión, generalmente se ve en aquellos niños que se rascan mucho la piel y que tienen lo que se conoce actualmente como trastorno de escoriación, conocida como escoriación neurótica, o aquellos niños que se arrancan el pelo. Como ven, rascarse la piel, cuero cabelludo, de eritematoso, son básicamente autolesiones voluntarias sin intención suicida. Pero ahí, básicamente lo que hace el niño es responder con este tipo de autolesiones a un impulso que se le genera a nivel cerebral. Y algunos investigadores piensan que este tipo de conductas forman parte del espectro más amplio de adicciones comportamentales. Como hasta ahora vemos que las autolesiones voluntarias sin intención suicida pueden presentarse en varios espectros y en varios síndromes que maneja la psiquiatría. Y finalmente, la presentación más frecuente y por la que más consultan los pacientes es la presentación impulsiva. Y la presentación impulsiva responde a distintas motivaciones que vamos a ver enseguida. Se puede presentar con cortes, con quemaduras y con pinchazos y puede responder a distintas motivaciones. Por ejemplo,
la paciente o el paciente puede utilizar los cortes que se hacen en el antebrazo como una manera de regular un afecto negativo. Muy frecuente, uniendo con lo que dijo Eduardo recién, muy frecuente en pacientes que han tenido antecedentes de abuso sexual o físico, que utilicen las autolesiones como un mecanismo de regulación de afectos, por el sentimiento de odio que sienten, por ejemplo, hacia su progenitor. Entonces, para un niño es algo muy tremendo sentir odio hacia su padre o hacia su madre, o sentir odio por lo que le sucedió. Entonces utilizan el dolor físico que le genera cortarse el antebrazo o hacerse sangrar o cortarse como un mecanismo de escape a ese dolor psicológico que están teniendo. Dolor que alivia el dolor. También puede ser secundario a una influencia interpersonal, por ejemplo, para llamar la atención o para culpabilizar a alguien que no le está dando la atención que se merece como hijo, como hija o como hermano o hermana, en búsqueda de la identidad, principalmente en aquellos niños que no encajan. Hemos visto muchos niños de altas capacidades con niveles de coeficiente intelectual elevadísimos para su edad, que en un colegio corriente, no estoy usando la palabra corriente de manera peyorativa, sino justamente tratando de destacar las altas capacidades del niño, se sienten que no encajan, entonces utilizan las autolesiones para tratar de sacarse esa ansiedad porque no están encajando con ningún grupo, debido a las altas capacidades que tienen. Esto hemos visto mucho en niños con altas capacidades. Y también puede verse como una forma de autocastigo, alteraciones del vínculo con los progenitores o con la figura de apego, y ya como un incipiente signo o síntoma de un futuro desarrollo, del futuro de un trastorno de la personalidad. En psiquiatría también y en psicología nos encanta poner fechas. Generalmente podemos hablar de trastornos de la personalidad recién desde los 18 años. Antes decimos rasgos de personalidad alterada, pero aunque desde mi experiencia yo puedo decirles que a partir de los 14 años yo ya veo quién va a representar realmente un trastorno de la personalidad como adulto y quién no. Pero como seguimos todavía las indicaciones, como seguimos las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, todavía a los 18 años recién se indica, que creo que va a ir cambiando, porque el cerebro humano ha demostrado que sigue teniendo plasticidad hasta los 22. Entonces lo más probable es que la adolescencia se extienda unos años más, hasta los 22 años, dentro de poco. Mis estudiantes de medicina del tercer semestre van a estar muy contentos porque van a poder decir que son todavía adolescentes en ese momento. Vamos a presentar 4 casos para graficar las distintas motivaciones que pueden tener. Estos son nombres ficticios o nombres de fantasía. Carolina, de 16 años, que se presentó a la guardia con cortes en antebrazos y piernas. Tamara, de 13, por una sobreingesta medicamentosa, que por más que no sea un daño físico al cuerpo, es una autolesión medicamentosa, porque uno lo que quería era sentir dolor en ese momento o escaparse de una angustia tremenda. Jessica, de 14 años, con cortes en brazos, piernas y abdomen. El varón que confirma la excepción, porque si bien es más frecuente entre mujeres, también hay varones presentes. David, de 16, que tenía quemaduras en el hombro con un corcho, compás, con nombres de sus exnovias, según él. Primero, Carolina, de 16 años de edad, presentó a la guardia con cortes en antebrazos y piernas. A la entrevista, Carolina había informado de muchas dificultades en sus relaciones interpersonales. Carolina con sobrepeso y había recibido muchos insultos y amenazas por la red, es decir, era víctima de ciberbullying. Eso se acompañaba de que no tenía muchos amigos ni amigas cercanas, y ella sentía que se le discriminaba por el peso, con muchos sentimientos de soledad. Y al cortarse, Carolina decía que ella se sentía valiente porque podía enfrentarse a ese dolor que le generaba el corte. Ella podía vencer el dolor y de esa manera podía demostrar que también podía vencer el dolor psicológico, y eso le aliviaba. Carolina claramente utilizaba los cortes o las autolesiones como un mecanismo para regular un afecto negativo que le causaba esos sentimientos de soledad y esos sentimientos asociados a la discriminación y al bullying que estaba recibiendo debido a su sobrepeso. Recordar acá, padres y madres presentes, que el tema de Internet, si bien nos conecta, nos ayuda, ahora estamos conectados a través de Internet. Yo soy un firme partidario que a niños menores de 12 años hay que entregarles solamente paquetes limitados de Internet, y a partir de los 12 años podemos aumentar el paquete, pero siempre con supervisión parental. Mientras esté bajo mi casa, bajo mis reglas, nunca un plan full de Internet sin supervisión. Ese es nuestro rol como padres o como educadores.
porque no sabemos a lo que se exponen nuestros hijos. Y muchas veces lo que hemos hecho, y yo he visto personas que cuando un bebé de 3 meses llora, le entregan el celular para calmarle. Entonces, si no estamos capacitados con tiempo o con los medios económicos necesarios, pues pensemos bien antes de traer un hijo al mundo si no vamos a tener el suficiente tiempo y no vamos a poder dedicarle lo necesario para criarle bien. Porque criarle con el celular es un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología futura, si es que no estamos bajo el control necesario. Tamara, en cambio, Tamara tenía 13 años de edad. Tamara consultó con nosotros por una sobreingesta medicamentosa, ingresada a un sanatorio capitalino por pérdida de conciencia en el colegio, en un colegio privado. En urgencias se nos derivó a nosotros, a la cátedra de psiquiatría, y en urgencias relató su intención autolítica, es decir, su intención de autolesionarse. En consulta a solas comentaba que su padre bebía mucho, entonces que era alcohólico, y que ella pensó que si ella se enfermaba, él tendría que dejar de beber para poder atenderla. Entonces ella utilizó las autolesiones para tratar de ayudar a su papá a que deje de beber. Muy asustada, pues su intención no era suicidarse. En Tamara, claramente, esta autolesión se usa básicamente como para llamar la atención, para culpabilizar, como un mecanismo de influencia interpersonal. Utilizar las autolesiones, en este caso la sobreingesta medicamentosa, como para que el padre diga: che, papá, estás tomando mucho y nadie hace caso a mí, entonces voy a enfermarme yo para que vos me atiendas. Típico, muy típico, también se ve mucho en los trastornos de conversión y donde las personas quieren tomar el rol del enfermo. Solamente que aquí claramente Tamara dijo: yo pensaba que mi papá iba a dejar de tomar si yo era la que me enfermaba. En el caso de Jessica, de 14 años, que se presentó con cortes en brazos, piernas y abdomen, lo que les comenté hace rato cuando les hablé de personas con altas capacidades, Jessica es muy inteligente para la edad. Está en el percentil 99, 4 desvíos estándar más o menos de la media para su edad, con muchos intereses y habilidades. Una prosodia, un vocabulario magnífico para la edad. Sabe de dibujo, de costura, de música clásica, de animales, de filosofía. Te puede hablar de la realeza, te puede hablar de historia, te sabe de matemáticas. Es decir, es una persona de altas capacidades mentales. Y no encuentra un grupo con quien se sienta identificada. Todos le aburren y muchas veces la gente no le entiende. Sus propios compañeros que están hablando del TikTok, que es algo muy común en adolescentes de 14 años, no digo que está mal, es algo muy común, de 14 años, ella en cambio empieza a decir: pero ¿no vieron que en la BBC que hoy se informó de que la capital de Siria, Damasco, fue bombardeada nuevamente? Es tremendo cómo el régimen de Siria, y apoyado por el régimen ruso, está acabando o socavando los derechos humanos de la población de Siria. Esos eran comentarios que ella hacía. Obviamente la gente gente de su edad le miraba con cara de qué me estás hablando, y terminaban por alejarse de ella por las altas capacidades que tenía. Entonces los cortes le hacen sentir y ser diferente. Ella menciona que por lo menos quiere encontrar algo que le permita destacarse, pero físicamente, no solamente intelectualmente. Y entonces lo que hacía Jessica básicamente con esas autolesiones era buscar su identidad, una identidad que no encontraba con los grupos a los cuales pertenecía. Y finalmente David, de 16 años, quemaduras, cortes, tatuajes hechos con un compás, nombres de chicas por su cuerpo, todas las que eran sus exnovias. David fue adoptado con 7 años. La edad también se cambió para proteger al niño. Fue adoptado con 7 años, vivió en un hogar sustituto con sus hermanos, que luego fueron adoptados por distintas familias. A los 12 años descubrió que sus hermanos vivían cerca de su casa, pero las 3 familias, es decir, las familias que tenían a sus 2 hermanos y su familia, no les permitían contactar con ellos. Y desde ahí comenzó a portarse mal David. Hacía hurtos, mentiras, agresivo, violencia hacia sus padres, con muy pocos amigos estables, porque también a sus amigos les robaba, les mentía, les golpeaba. Varias llegadas a urgencias por autoagresividad o por heteroagresividad, es decir, agresivo con otras personas. Las quemaduras y los cortes los realizaba para calmarse. David nos mencionaba que él a veces, cuando se sentía tan nervioso por alguna situación que le frustraba o que no podía controlar, en vez de pegarle a su mamá o pegarle a su compañero, se quemaba con un corcho o se cortaba la piel, porque de esa manera él manejaba la ansiedad. Para evitar pegarle a alguien, prefería él sufrir.
En David claramente vemos ya rasgos de una alteración del vincular con los padres sustitutos, ya vemos también rasgos de un trastorno de la personalidad límite o un trastorno disocial, es decir, un trastorno de la personalidad antisocial, que veremos más adelante lo que depara el futuro a David. Esperemos que podamos hacer el control a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Escucha activa. Eso es lo que podemos hacer cuando un adolescente o un niño llega a consulta con autolesión. No negar, no criticar, no juzgar, no profetizar, no sermonear. De esa manera nosotros le ayudamos al niño o adolescente a que describa la emoción, que nos diga, yo me corto porque si no le voy a pegar a mi mamá. Yo me tomé estas pastillas porque si no, porque pensé que de esa manera mi papá me iba a hacer caso y iba a dejar de estar borracho todo el día. Porque si nosotros le negamos, le criticamos, le juzgamos, le profetizamos, le metemos sermones en ese momento, el niño va a hacer mecanismos de defensa. O va a discutir con nosotros, o lo más frecuente se va a llamar a silencio y no vamos a poder encontrar las razones que están detrás de la conducta. Que obviamente en una primera consulta jamás vamos a poder siquiera iniciar un buen plan terapéutico, pero por lo menos vamos a empezar un buen rapport con el niño, vamos a poder iniciar por lo menos un plan terapéutico a futuro. ¿Y cuál es la terapia más aceptada? Hay muchas, pero generalmente todas son de tercera ola, de psicoterapia cognitivo-conductual, y la que más tenemos más en los últimos tiempos, la que hemos tenido más éxitos con la terapia de aceptación y compromiso. Recuerden que no todo psicólogo sabe hacer psicoterapia y no todo psiquiatra sabe hacer psicoterapia, entonces a la hora que derivemos un niño para este tipo de terapias, siempre preguntemos las credenciales académicas. Yo manejo bien psicoterapia cognitivo-conductual, pero con entrenamiento en reversión del hábito, porque mi área de expertise es el trastorno obsesivo-compulsivo. Aceptación y compromiso, yo la derivo a otros colegas más preparados. Hay que saber derivar también. Yo lo que hago más es el apoyo farmacológico en caso necesario. Pero, a efectos de esta charla, la terapia de aceptación y compromiso lo que hace es, me permite reconocer cuáles fueron las discusiones, las situaciones, las equivocaciones, los comentarios que aparecieron de manera externa al niño, que le generaron un pensamiento o sentimiento interno desagradable o negativo, que el niño por eso se cortó, se pinchó, se quemó o se golpeó, con una consecuencia inmediata para el niño de generar un alivio, pero posteriormente hay reproche, culpa, vergüenza y descontrol en él, que hace que el ciclo vuelva a presentarse, porque le genera otra vez situaciones, malas situaciones en la casa porque te cortaste, etcétera, le generan malos pensamientos que terminan expandiéndose a la piel, cortándose, pinchándose, etcétera, un alivio a los síntomas psicológicos, pero pasajero, que luego otra vez empieza con un círculo vicioso. A través de la psicoterapia de aceptación y compromiso, tal vez no podamos cambiar los antecedentes externos, es decir, los problemas van a seguir existiendo. El bullying no va a desaparecer sobre Carolina porque nosotros hagamos psicoterapia con ella. Vamos a tener que hacer otro tipo de intervenciones para que el bullying desaparezca en el colegio. Tal vez al no desaparecer las situaciones externas que le generan problematización a la paciente o al paciente, tal vez las consecuencias internas tampoco desaparezcan. Es decir, los pensamientos y los sentimientos negativos van a estar. Pero mediante la terapia de aceptación y compromiso vamos a tratar de que esos comportamientos no se manifiesten de manera desadaptativa como una autolesión, sino que a través de técnicas cognitivas ayudarle a expresar sus emociones de manera adaptativa para conseguir alivio inmediato y también posteriormente que el alivio se mantenga, que el niño se genere autoconfianza y que se sienta en control de la conducta y no la conducta controlándole a él o a ella. Eso es lo que tratamos de lograr con la terapia de aceptación y compromiso. Farmacoterapia, ahí entro yo, ¿verdad? Según sea el caso, pero siempre acompañado del proceso psicoterapéutico. No hay un fármaco que diga, este fármaco puedo utilizar para el síndrome de Cushing, porque el síndrome es un síndrome umbrella, le llamamos en medicina, es decir, un síndrome sombrilla, porque varios tipos de presentaciones están abajo de lo que cubre la sombrilla, por decirlo así. Y es lo que les mostré hace rato. Para las presentaciones graves vamos a usar antipsicóticos atípicos, por ejemplo la risperidona en población infantil está probada que funciona bien. Para las presentaciones estereotipadas, principalmente en el autismo o en el trastorno de desarrollo intelectual,
pues utilizaremos antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o antipsicóticos atípicos, o estabilizantes del ánimo, depende del caso. Para la presentación compulsiva o la impulsiva, generalmente lo que usamos es antidepresivos. En estos pacientes usamos antidepresivos. En uno de ellos, en David, tuvimos que usar un antipsicótico atípico para poder darle mayor sensación de control, porque conductas eran más graves. Él no solamente era autoagresivo, sino también era heteroagresivo hacia los padres. Y en algunos pacientes la N-acetilcisteína, que antes se utilizaba para, que se sigue utilizando como mucolítico para fluidificar las flemas cuando uno está con un problema bronquial, ahora se ha demostrado que sirve principalmente para la tricotilomanía y el trastorno de excoriación. Finalizando, no todas las autolesiones son para llamar la atención ni tienen ideación suicida. Lo mejor para entender cada caso es una historia clínica detallada. No dar nada por sentado. Preguntar, preguntar, repreguntar y no cansarnos. Las autolesiones pueden clasificarse según si hubo intención de causarse o no daño. Aquellas que no tenían intención de causarse daño, por ejemplo, tatuajes y piercing, no representan patología a no ser de que controlen la vida de la persona. Aquellas que sí tienen intención de causarse daño se pueden dar por dos motivos. Porque el paciente quiere morir, son las autolesiones que buscan la muerte, es decir, autolesiones suicidas, o aquellas donde el paciente lo que quiere es sentir dolor, es decir, no suicidas, la paradoja del dolor que alivia al dolor. Las autolesiones voluntarias sin intención suicida pueden deberse a muchas causas, afectivas, vinculares, de identidad, autocastigos y otras. La escucha activa, la terapia de aceptación y compromiso, por un lado, son esenciales en procesos terapéuticos. La farmacoterapia va a ser asociada según el cuadro o los signos o síntomas que predominen en el paciente. Y lo más importante, recordar que las autolesiones en infancia y adolescencia son un signo y síntoma transnosográfico, es decir, que va por toda la nosología y por toda la nosografía y puede presentarse en diversos cuadros clínicos, en todos los cuadros clínicos que conforman el espectro de cuadros que atendemos, tanto los psiquiatras como los psicólogos infantos juveniles. Espero que les haya servido. Gracias por escucharme esta tarde. Muchas gracias, Julio. Excelente ponencia. Muy interesante el tema. Y tenemos también comentarios así en Facebook. Excelente, muy clara la charla. Bueno, queda abierta. Tenemos manos levantadas. Vamos a abrir el micrófono. Puede la persona que quiera hacer una consulta, puede habilitar su micrófono. Sí. Hola, hola. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿Me escuchan? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Julio. Excelente tu ponencia y muy enriquecedor, por cierto. Yo quisiera hacerte una consulta con respecto a los chicos que se muerden las uñas hasta sangrarlas. También podemos considerar autolesiones, ¿verdad? Sí, es una autolesión voluntaria sin intención suicida del tipo compulsivo. Y básicamente es una conducta repetitiva orientada al cuerpo. Donde las personas, las conductas repetitivas orientadas al cuerpo son aquellas conductas en las que las personas, de manera consciente y voluntaria, remueven partes de su cuerpo, ya sea pelo, piel o mucosa, hasta que se produzca sangrado o sentir dolor. Y es un equivalente de ansiedad. Es para manejar una ansiedad que no pueden manejar. En esos casos, doctor, ¿se recomendaría medicación, por ejemplo, cuando ya llega un punto en que el chico no se controla? O sea, viene años haciendo lo mismo y no se está controlando, más aún, está siendo parte de un espectro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un niño con autismo. Sí. Que se muerde las uñas, no contento con morderse las uñas, busca uñas de otras personas y se muerde. Y si le das, va a morder también esas uñas.
Con más razón, Cintia, en el sentido de que morderse las uñas para mantenerlas en un largo normal es un hábito, un mal hábito si quieren, ¿verdad? Pero no necesariamente corresponde a patología, porque primero está bajo control de la voluntad y tiene básicamente una finalidad, que es yo me quiero mantener las uñas cortas. Es egosintónica de principio a fin y está bajo control de la voluntad. Pero cuando morderse las uñas pasa a transformarse en una conducta persistente, penetrante, donde se generan lesiones, a pesar de que visualmente ya se generan lesiones, o cuando queremos morderle las uñas a otros, o en el caso de la tricotilomanía, estirarle el pelo o cualquier material fibroso de otras personas o de animales, ahí el hábito da lugar a la patología. Entonces ahí sí ya estamos frente a un proceso patológico. Lo que antes era un mal hábito, que es morderse las uñas, se transformó en onicofagia. La onicofagia está demostrado que se tiene que hacer psicoterapia y que la fluoxetina a partir de los 7 años funciona en población pediátrica. Utilizar esmaltes de mal sabor, que es lo que usaron por muchos años algunos psicólogos conductuales y psiquiatras conductuales, no funciona porque el chico se va y empieza a morder las uñas de sus pies o las uñas de otras personas. Y no le vas a poder poner esmalte a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer psicoterapia y hay que iniciarle fluoxetina. Yo utilizo en onicofagia severa fluoxetina, empezando con 10 miligramos al día y voy subiendo. Y lo mismo utilizo para tricotilomanía también, aunque en tricotilomanía, que es estirarse el pelo, la N-acetilcisteína me está funcionando muy bien en población pediátrica. Gracias, doctor. Excelente. Gracias. Gracias a vos. Buenísimo. ¿Alguien? Contarle a Julia también. Sí. Hola, Julio, Eduardo soy. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Una consulta. Yo trabajo en cárceles, ¿verdad? Y tenemos el caso de las internas, ¿verdad? Que quieren conseguir algún beneficio, se van, yo me corto, y se cortan en realidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos casos interesantes, como estabas hablando, el tema del sentido de dolor. Pero también en la parte forense hay que tener en cuenta también el tema de la manipulación. Pero yo creo que por más de que haya manipulación a través de los cortes, ¿verdad? Porque generalmente así ellas consiguen medicación o otras cosas en el penal, ¿verdad? También no podemos olvidar de que hay también una patología de base. Por más de que usen eso como una simulación o como querer forzar cosas, ¿verdad? Y especialmente en internas, ¿verdad? Que vienen de contextos empobrecidos y han pasado por abuso, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es casi normal también que quieran autolesionarse, pero en el contexto carcelario es bastante común, ¿verdad? Ver un brazo, por ejemplo, con 300 marcas, ¿verdad? Y de todo tipo de profundidad. Algunas nos llegan así con cortes profundos, ¿verdad? Entonces es interesante, sería bueno hacer una investigación, porque soy investigador, de repente hacer una investigación en contextos carcelarios de lo que es la automutilación, nada más. Excelente tu charla, Totalmente, gracias. Gracias, Edu. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, y es un buen diagnóstico diferencial, porque en el caso, por ejemplo, de población carcelaria, donde si bien hay, por lo general, una psicopatología de base, o están con trastornos de ansiedad o depresión, el contexto carcelario en el país no es el mejor, para nada rehabilitador, es una violación de derechos humanos tremenda. Nosotros utilizamos la cárcel de manera punitiva y no estamos utilizando la cárcel como un mecanismo de reinserción laboral o reinserción social, que tiene que ser el objetivo final del proceso de pérdida de libertad. Generalmente aquí claramente hay una ganancia primaria, es decir, es lo que antes le llamábamos como simulación o trastorno ficticio, que le llamábamos en psiquiatría, para diferenciarlo de los trastornos facticios, ¿verdad? Básicamente acá hay una ganancia primaria, porque si yo me autolesiono, voy a dejar de estar en mi celda, me van allá a la enfermería, voy a tener mejor comida por 3 días por lo menos, etc. Pero claro, ese es un diagnóstico diferencial muy importante. Acá claramente hay una ganancia primaria, que es obtener algún beneficio por el hecho de autolesionarse. En el contexto de una persona que sí o sí, seguramente, en medicina no hay nada seguro, pero que estoy casi seguro que tiene una psicopatología de base. En cambio, en las otras autolesiones, ganancias primarias no hay, son ganancias secundarias. No es que quieren huir de una responsabilidad penal, de algún problema económico o legal, sino que lo que quieren es, por ejemplo, en el caso de Tamara, que mi papá me haga caso.
Esa es una ganancia de tipo secundario, asumir el rol del enfermo. Cuando yo quiero evitar un juicio, algo legal o un problema económico, lo que estoy consiguiendo es una ganancia primaria y generalmente eso es tipo de simulación. Gracias, Eduardo, por la puntualización porque es un muy buen diagnóstico de diferencias. Gracias a vos, Julio, gracias. Tenemos 2 consultas en Facebook. Hay casos en que las adolescentes refieren que se autolesionan porque sus amigas lo hacen. ¿Es posible que eso sea solo por eso? Y otra, ahora con lo de la pandemia del COVID-19 han aparecido o se han agravado los casos de trastorno obsesivo compulsivo y muchas veces maltratan sus manos con el constante lavado de manos. ¿Qué se recomienda, sobre todo si lamentablemente se puede prolongar este periodo de pandemia? Bueno, sobre la primera pregunta, todas las autolesiones en psiquiatría generalmente se contagian. Así como cuando hablamos que el suicidio es como una de las enfermedades no transmisibles que más fácilmente se contagian. Por eso siempre decimos a los medios de comunicación que nunca cuenten con tanto detalle cuando hubo un suicidio, porque la gente quiere copiar. Que te lo diga Shakespeare cuando publicó Romeo y Julieta, que hubo una pandemia de suicidios en Europa. Lo mismo Goethe cuando publicó Las penas del Herder, cuando Kurt Cobain se suicidó en el 92, vocalista de Nirvana. Siempre hubo gente que escuchó eso y hubo una pandemia de suicidios después. Con las autolesiones también hay mucho de mira y copio. Pero recuerden que hay una clasificación dentro de autolesiones que es búsqueda de la identidad. Que muchas veces las niñas o los niños utilizan eso para sentirse parte de un grupo. Que obviamente utilizar el cuerpo y lesionarse el cuerpo para sentirse parte de un grupo explica patología. Nadie se va a tener que lesionar para sentirse parte de alguien. Pero están utilizando ahí como mecanismo de búsqueda de identidad. Eso por un lado. Y segundo, la otra pregunta, el TOC. Todos los trastornos mentales aumentaron durante la pandemia. Aparecieron trastornos mentales de nuevo en personas que no los tenían previamente, en personas biológicamente predispuestas, y aquellos pacientes que estaban con un trastorno mental y que estaban controlados o compensados se exacerbó. A la orden del día está el trastorno de pánico, el trastorno depresivo, las crisis de trastornos de la personalidad, en personas que habíamos justito logrado compensarle en enero o en febrero, el 7 de marzo empezó la cuarentena y estamos luchando ahora mismo. La próxima pandemia, cuando esta pandemia de coronavirus termine, esperemos que sea pronto, va a ser una pandemia de enfermedades mentales, tenemos que estar preparados. Aquellas personas con trastorno obsesivo compulsivo y cuyas obsesiones y compulsiones son principalmente asociadas a contaminación e infección, les vino re mal esta pandemia. Muchos de ellos requirieron hospitalización, porque encima que tenían miedo a la infección y toda la hora se lavaban las manos sin pandemia, ya hemos visto casos de personas que tanto se han lavado las manos que se han notado los tendones de la mano acá, ya han llegado a hueso de tanto que se han lesionado. O esa idea de contaminación ya ha pasado de dejar de ser una idea obsesiva y se ha transformado en una idea delirante. Recuerden que la psicopatología me dice que las ideas obsesivas son intrusivas, egodistónicas de principio a fin, y que el paciente las reconoce como absurdas y como generadas por su propia mente. Mientras que las ideas delirantes pueden llegar a ser egosintónicas. Si yo me creo príncipe de Gales, puedo sentirme muy contento, ¿verdad? Egosintónicas de principio a fin, y generalmente impuestas desde afuera. A veces tan descompensado está el cuadro de obsesión-compulsión que no sabemos si la idea de contaminación es obsesiva o ya es delirante. El insight de la enfermedad es nulo, entonces decidimos hospitalizar al paciente. Cuando el cuadro obsesivo-compulsivo se sale de las manos o cuando ya hay lesión física asociada, la recomendación es la hospitalización por un tiempo. Yo directamente ingresaría a un paciente a una sala para controlar, para poder reiniciar o aumentar la cantidad de veces que va a hacer psicoterapia a la semana, por un lado, exposición y prevención de respuesta, obviamente, y farmacoterapia al inicio. En ese momento va a ser una urgencia farmacológica tratar de controlar eso a la par que se inicia el proceso psicoterapéutico. Excelente. ¿Cuáles son las pautas de psicoeducación para los padres? Bueno, acá no hay un saco que le quede a todo el mundo, porque todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, somos distintos y distintas, ¿verdad? Y depende mucho de nuestro bagaje cultural y de lo que traemos de la casa. Pero lo que creo que tenemos que hacer es que este tipo de pautas, las pautas psicoeducativas, primero tienen que ser obligatorias. En los colegios, salud mental en los colegios,
y que los padres tienen que participar por lo menos una vez cada 2 meses en capacitaciones de salud mental por psicólogos formados en esto, ¿verdad? Digo psicólogos y no psiquiatras porque somos 100 nomás nosotros en el país para 7 millones. Psicólogos también son pocos para todo lo que el país necesita. Pero creo que hoy vi una noticia de que había 300 psicólogos para los 5.824 colegios en el país. Entonces, obviamente no se va a poder hacer nada. A los padres lo que se les tiene que enseñar es que este tipo de cuestiones no son normales, no es una etapa nomás de la adolescencia, entre comillas, que puede llegar a transformarse en algo grave con el tiempo y que requiere de atención. Creo que esos son los pilares de prevención y promoción que podemos hacer. Y en el colegio, a mi criterio, los colegios, sean de públicos o privados, en el colegio para mí que tiene que haber un trípode siempre de psicopedagogo presente, de psicólogo educacional presente y de psicólogo clínico presente. Porque el educacional tampoco maneja mucha clínica a veces, el clínico tampoco maneja mucha técnica educativa a veces. Entonces yo creo que el objetivo final sería que ser que por lo menos esos tres tipos de profesionales, esos 3 tipos de experiencias estén conjugadas en el día a día. Excelente. Acá en el hospital de clínicas nosotros, yo manejo farmacología, pero no manejo psicoterapia. El profe Martín Moreno, por ejemplo, está acá conmigo. El profesor Martín Moreno maneja mucho mejor que yo psicoterapia. Entonces, es lo que queremos lograr, ¿verdad? Ese aprendizaje de una psiquiatría ecléctica, basada en la evidencia y con enfoque de derecho. Lo mismo para la psicología y en el día a día, ¿verdad? Tenemos una pregunta más. ¿Qué pasa si la persona se lesiona porque le gusta ver sangre? Bueno, pero generalmente gustarme ver sangre implica patología hasta demostrar lo contrario. ¿No? Porque básicamente estoy mirando daño y generalmente al mirar la sangre tal vez yo me libero de una ansiedad. Yo exploraría, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de control de impulsos. Yo no sé a quién le gustaría a mí no me gusta ver sangre, por ejemplo. O sea, no sé a quién le gustaría ver sangre. Tal vez lo que haga es le libere de ansiedad o enfoque su ansiedad en eso y utilice ese tipo de conductas como un mecanismo de escape. Entonces yo le evaluaría. Ahora estaría tocando muy de oído si hago un diagnóstico, pero a mí, a prima facie, es psicopatología. Es algo disfuncional que tendríamos que evaluar. Buenísimo, excelente. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta en relación justamente a un adolescente que posteriormente, que en realidad tenía una rabia tan acumulada que justamente se hacía corte, ¿verdad? Tenía también como una predisposición a tener una vida sexual o inclusive de adicciones, ¿verdad? Esta es la hora que justamente esta personita con 20 años, con menos de 20 años, está con un hijo, no tiene una buena relación en pareja, no parece la hermana de su hijo, ¿verdad? O sea, es una persona que evidentemente no pudo canalizar toda la rabia que tenía. También tiene una historia familiar muy difícil y quería nomás ver la relación que existe entre esas tendencias, ¿verdad? Y el cutting si existe. Gracias. Gracias, Marta, y es muy ilustrativo tu caso porque definitivamente existen tendencias. Haber sido madre tempranamente, física y psicológicamente no preparada. Con las frustraciones propias de sentirse la hermana y no la madre. Haber estado con una actividad sexual exagerada para un adolescente y con consumo de drogas. ¿Verdad? Yo no soy moralista para nada, pero solamente lo que digo es que cada cosa se tiene que dar cuando uno tiene un nivel de desarrollo adecuado. ¿Verdad? Cada uno. Yo estoy muy a favor de la educación sexual integral, accesible y asequible en los colegios. Obviamente no le voy a hablar a un niño de 5 años de cómo colocarse un condón, pero ya le voy a empezar a contar qué es el pilín. Eso yo puedo hacer. Y de a poco ir subiendo. ¿Verdad? Yo creo que justamente el hecho de no estar preparado, ni psíquica ni físicamente, para los avatares del día, haber estado en contacto con mucha promiscuidad sexual durante la adolescencia, porque alguien no le habló o porque no le quiso escuchar a sus padres, son
abonos para un terreno fértil para que se desarrolle psicopatología después. Y en este caso, un trastorno de control de impulsos o un síndrome de Cushing como lo que vimos hoy. De ahí la importancia de que hablemos, insistamos, preguntemos, ¿verdad? Y no nos cansemos. El rol que tenemos como adultos es el rol, o como profesionales de la salud, es el rol de seguir preguntando hasta cansarnos. Seguir preguntando hasta cansarnos. El adolescente adolece, se dice. Adolece de límites y reglas. No es hacerles perder su intimidad o su autonomía, sino es saber con ellos establecer los límites. Preguntar. Yo creo, Marta, que realmente lo que me contaste, la historia de promiscuidad sexual, el abuso de drogas, el hecho de haber sido madre tempranamente, son todos elementos que tienen una relación muy intrínseca con el desarrollo posterior de psicopatología. Yo para nada soy freudiano, pero hay una frase de Freud que me gusta: no existe la casualidad, existe la causalidad. No me gusta, no soy freudiano, Freud era misógino y machista, por eso no me gusta y no tiene tanta evidencia. Entonces, pero quería decirles la frase. Entonces sí, Marta, realmente hay conexión entre eso. Sí, otra cuestión también es que en los tests de personalidad, ¿verdad? Justamente, prácticamente una correlación total, prácticamente en varios test así muy significativos, daba la misma respuesta, una falta de control tan increíble que era muy doloroso justamente ver esas reacciones y sobre todo era el descontento, porque supuestamente ahora está en el lugar donde quería estar, con las personas que quiere estar, pero ni así, uno no... Pero la frustración es la que le sigue manejando, ¿verdad? Sí. Exactamente, gracias. Claro, porque seguramente nunca luego quiso estar donde estaba, no tenía opción nomás, o la enfermedad que le gobernaba no le permitió elegir a tiempo, ¿verdad? Y los test de personalidad generalmente en este tipo de personas, por lo general, apuntan siempre a un trastorno de la personalidad límite, a un trastorno disocial, a un trastorno histriónico de la personalidad, o un trastorno narcisista. También se ven otro tipo de personalidades del grupo A, por ejemplo, esquizoide, etcétera, pero no muy frecuentes. Generalmente las personalidades dramáticas son las que se asocian más a las autolesiones. Genial, excelente, buenísimo. Entonces, ya podemos ir concluyendo. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta serie de webinars psicoeducativos. Y les esperamos en la próxima semana con otra serie que estaremos presentando. Les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por escucharme esta tarde y seguimos en contacto. Ojalá que nos veamos pronto con otro tema. Podemos hacer un curso de psicodermatología que me gusta mucho. Le dije a Nair luego. Excelente. Bueno, buenísimo. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao.